Concientización sobre los efectos del alcohol, drogas y otros vicios. Desarrollaremos el siguiente contenido. Número 1. Veremos un poco de los conceptos previos correspondientes a este tipo o a este tema. Luego hablaremos un poco de los efectos que tiene el consumo de la cocaína en la población. También veremos sobre los efectos del consumo de la marihuana que generan en el organismo. A ver también sobre el tabaquismo y sus consecuencias. De la misma manera, el alcoholismo y sus consecuencias. ¿Está bien? Al término de todos estos puntos, vamos a desarrollar un poco las recomendaciones que se generan o se brindan con respecto al tratamiento adecuado frente a estos. Veamos entonces los conceptos previos. El Perú tiene una cultura milenaria, tradicional, muy rica en sí en cada una de sus culturas. Y no estamos alejados del consumo de ciertos alucinógenos para poder ser parte de eh, este consumo como tal y que genera muy alineado a la cultura propia del Perú. Entonces, vemos aquí en imágenes dos tradiciones que se desarrollan en el Perú. Por ejemplo, vemos una selva donde se ingiere estos alucinógenos para poder, de cierta manera, lograr tener contacto astral con las divinidades. De la misma manera, vemos por el lado derecho un protocolo, un festival en la cual se desarrolla el pago o tributo a la Pachamama, ¿no? Que consiste, entre otros, en el chactado de la hoja de coca. Vemos entonces que la cultura, la tradición está bastante apegada al consumo de ciertos estupefacientes que no representan un marco ilegal, sino que tienen el adecuado control con respecto a la cultura. Tenemos que tener claro una cosa importante. Las drogas se clasifican hoy en día en dos grupos. Por primer lugar, vemos las drogas legales, que son las que se encuentran en el lado izquierdo de su pantalla, y luego vemos a las drogas ilegales, que son las que se encuentran en el lado derecho de su pantalla. Vean, en primera instancia están las drogas legales. ¿Por qué legales? Porque ya cuentan con un marco normativo que respalda su producción, su distribución y obviamente su consumo. Que si bien es cierto se encuentran regulados de cierta manera para evitar su consumo a gran escala, no dejan de ser legales en sí. Tenemos como claros ejemplos a todas las bebidas alcohólicas y a los cigarros de tabaco. Por otra parte, tenemos al lado derecho, como mencionábamos, a las drogas ilegales, son todas aquellas que no cuentan con una autorización para el gobierno y que en su mayoría son productos sintetizados con algunos elementos químicos que se agrupan entre sí formando estos tipos de compuestos. Tenemos, por ejemplo, todas las metanfetaminas, todos los alcaloides de cocaína, por ejemplo. Tenemos eh, las piedras que se consumen, el LSD, ¿sabe? La marihuana. Vamos a identificar un poco de
lo que es las estadísticas, esos números que siempre van a acompañar, esos números que representan siempre la realidad, el movimiento. Y estos números están basados en la encuesta nacional de consumo de drogas en población general del Perú. ¿Está bien? Este estudio fue desarrollado por DeVita, un organismo autónomo del Perú. ¿Cuál fue su objetivo? Tuvo como objetivo conocer la magnitud, las características y los factores asociados, digamos que al consumo de las drogas y cómo se genera esto en la comisión de infracciones de la ley penal. ¿Está bien? Entonces, ese era el objetivo, digamos, general de esta, para poder tener claro los números legales y que nos permitan, de cierta manera, poder identificar y segregar de manera efectiva la analogía que existe entre el consumo de drogas y la comisión o el cometer algún delito o se pudo desarrollar en base a las técnicas de encuesta directa, ¿no? Se pudo conocer sobre las percepciones y significados del consumo de drogas que puedan tener los potenciales o posibles o consumidores en sí. Se desarrolló también para poder entender el ámbito geográfico y sobre todo para tener eh, los números exactos, ¿no? Los números muy cercanos. Se desarrolló un trabajo de campo a través, como les mencionaba, de una encuesta directa para poder tener eh, la estadística, los datos más exactos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este cuadro? Ese cuadro habla sobre la prevalencia. ¿Está bien? Eh, ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es la magnitud del consumo de drogas considerado durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Si bien es cierto, las encuestas o la encuesta que desarrolló o que se desarrolló eh, pudo obtuvo como flujo de tiempo durante un año, ¿no? Pero en encuestas se desarrollaron de 3, 6, 9, hasta de un mes de prevalencia. Entonces, esos fueron los números. La prevalencia representa, ¿no? Eh, cómo fue, si bien es cierto, disminuyendo en el consumo de drogas legales entre 2006 y 2017, hubo un ligero aumento en las drogas ilegales, sobre todo en marihuana, en cocaína, en PVC. ¿Saben? ¿Qué pudimos determinar o desarrollar con esta encuesta? Que las prevalencias en el consumo de vida y año, digamos en este caso con respecto al tabaco, son mayores, no se desarrollan en los varones, en cambio la situación se invierte cuando se trata de la prevalencia del mes, siendo el consumo en este periodo de los adolescentes, mujeres, mayor al de varones. Quiere decir que las mujeres en mayor consumo, tienen mayor consumo de tabaco que el varón. Fue uno de los puntos que se determinó, se desarrolló dentro de este cuadro. También que pudimos haber visto, determinar que el consumo de alcohol, si bien es cierto hubo una reducción en el porcentaje del consumo, también representa que esta, digamos, este resultado representa en sí que el consumo como tal, el porcentaje como tal, si bien es cierto que se ha reducido, también que ha generado mayor impacto. ¿Por qué? Porque ya tenemos mayor concientización. Esto es con respecto al consumo de las drogas legales e ilegales. Entonces, viendo un poco de las estadísticas o de los números, ¿no? El consumo de estos estupefacientes en Perú, podemos ahora
un poco hablar sobre los efectos de estas sustancias ilícitas. ¿Ven? Veamos entonces. En primera instancia, vamos a analizar un poco con respecto a cuáles son esos efectos notorios del consumo de la cocaína. Podemos ver en pantalla los principales efectos, ¿saben? Efectos físicos del consumo de la cocaína. Quiero hacer notar que, si bien es cierto, esta concientización va a desarrollar bastantes imágenes que nos desarrollan sobre el resultado correspondiente al consumo de estos pacientes. ¿Está bien? Entonces, es importante entender el impacto que pueda tener el consumo de los mismos en nuestro organismo. Vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, sobre 6 puntos dentro de nuestro organismo, qué es lo que genera el consumo. Vemos, por ejemplo, que en el cerebro genera confusión, paranoia y posible derrame cerebral. En la vía respiratoria, lesiones en boca y garganta. En los pulmones, irritación de mucosas y enfisema pulmonar. En el corazón vemos hipertensión, arritmia e infartos. En el hígado, daño hepático. En el estómago, náuseas, diarrea y pérdidas de peso. Para nuestro otro botón, vemos en el lado derecho el cerebro saludable como la parte roja, que es la dopamina en un cerebro saludable, es el normal, pues el nivel normal. Pero sin embargo, un cerebro adicto, como lo vemos en pantalla en el lado derecho, el nivel de dopamina es menor. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, ¿qué es la dopamina? ¿Por qué es importante en el organismo? Vamos a la parte técnica, la parte médica. La dopamina es aquel elemento que me permite tener un control adecuado de diversas funciones en nuestro cerebro. Por ejemplo, tiene las funciones del comportamiento, de la cognición, de la actividad motora, del movimiento, de la motivación y la recompensa. También está regulada con respecto al sueño, al humor, a la atención y al aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel consumidor va a perder estas facultades normales que pueda tener un ser humano, sobre todo de este elemento, la cocaína. Vemos otras imágenes de alto impacto. Vemos en el lado izquierdo una perforación que se genera en la parte superior de la boca, ¿no? Por el consumo de drogas. Se va generando una perforación en sí, el consumo de cocaína directamente. A la vez también vemos cómo en la parte de la nariz se genera la rotura, ¿no? Esta división que existe entre ambos orificios para inhalar y exhalar. Vemos también que el consumo de cocaína genera, como mencionábamos hace unos momentos, entre otros, arritmia cardíaca, que no es más que la potencialidad de generar un paro cardíaco en el organismo, que va a generar alteraciones en el mismo, no permitiendo tener una vida adecuada con este consumo. Y vemos en el lado derecho cómo el consumo de la cocaína puede generar también dentro del organismo, dentro de la piel, dentro de una persona, en 2 años de diferencia, miren cómo podríamos,
podemos ver a una consumidora, ¿no? Solo 2 años. Imagínense qué es lo que podría pasar con mayor tiempo de consumo. Me gustaría adicionar algo más con respecto al consumo de cocaína, que así como otras drogas, generan lo que es la paranoia, entre otras cosas, entre otras trastornos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos consumidores creen, consideran que tienen en la piel elementos que les generan daño. Y es por eso que con el afín de sacárselos, con el fin de evitar supuestamente que les sigan haciendo daño en la piel, se empiezan a rascar fuertemente, generándoles este tipo de herida. Bien, veamos entonces el siguiente. Ya hemos visto un poco de lo que son los efectos del consumo de cocaína. Vamos a ver un poco más de las imágenes con respecto a los efectos del consumo de la marihuana, de la cannabis sativa. ¿Está bien? Veamos entonces. En primera instancia vemos los famosos ojos rojos. Vemos en el lado derecho de la imagen. Los ojos rojos, la pupila dilatada. Es un claro ejemplo del consumo de este estupefaciente. Vemos en el lado izquierdo los efectos inmediatos, ¿no? Lo que es en el cerebro. Respecto, por ejemplo, a la corteza cerebral, altera la conciencia, la memoria, distorsiona la percepción. Lo vemos en el hipotálamo, incrementa el apetito. Lo que es en el tallo cerebral, alivia las náuseas, provoca taquicardia y somnolencia, disminuye la presión sanguínea, reduce el dolor y la espasticidad. En el hipocampo es el deteriora la memoria. En el cerebro reduce la espasticidad y deteriora la coordinación. En resumen en sí, nos genera una alteración que no podemos ser acordes porque estamos teniendo reducción en nuestro sistema normal, nuestro sistema nervioso, generando un mayor tiempo de reacción, pero un menor tiempo en la reacción de nuestro organismo. Y aquí hay un dato importante que dice, según, esta es una fuente mexicana, el 9% de la población, entre la población general, tiene la alta probabilidad de convertirse en adicto a este tipo de drogas, mientras que el 16% de la población total entre adolescentes es muy probable de que sea consumidor o vuelva consumidor a este tipo de drogas. Vemos otros tipos de efectos que nos genera el consumo de la marihuana en el organismo. Veamos entonces los efectos de la marihuana. Esta imagen es bastante práctica. Vemos en el lado izquierdo en la leyenda, en círculo, los efectos agudos, ¿no?, que se dan con los primeros consumos. En cuadrado, los efectos crónicos, cuando se dan los consumos repetitivos. Y en triángulo, los que son por sobredosis, es decir, por consumo excesivo. Hay un dato importante, que en los hombres disminuye el deseo sexual, mientras que en las mujeres la alteración del ciclo menstrual y alteración de la ovulación, como vemos en la parte del aparato reproductor de ambos. Vemos, por ejemplo, en cuadrado, la adicción, ilusiones, alucinaciones y desánimo, por lo que va hacia el cerebro. El delirio de persecución, psicosis, crees que todo el mundo te está viendo, crees que todo el mundo te apunta con los dedos, ¿cierto? Los ojos rojos, la boca seca, la irritación de garganta y cáncer de tráquea,
por efecto crónico. La enfisema pulmonar y cáncer pulmonar, es decir, la ruptura de los pulmones. La alteración del ritmo cardíaco cuando hay sobredosis. La alteración del apetito es un efecto común al consumo. Alteración de la tensión arterial y el sistema inmunológico como tal debilitado. Es decir, estos son los efectos de acuerdo al nivel de consumo que se van desarrollando. Importante. Hemos visto entonces nuevamente imágenes con respecto al consumo de lo que es la marihuana. ¿Saben? Vayamos entonces con el siguiente bloque, que son el tabaquismo y sus consecuencias. Continuemos entonces. Bueno, hemos visto ya dos drogas que son ilegales actualmente, lo que es la cocaína y lo que es la marihuana. Ahora veamos también que existen drogas legales y sus terribles efectos en el organismo. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el destino o lo que es las consecuencias médicas, las consecuencias físicas correspondientes a lo que es el consumo del tabaco. Esta información es otorgada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, más conocida como VIDA. ¿Está bien? Vemos que el tabaco, ¿qué es el tabaco? Es un estimulante del sistema nervioso. ¿Está bien? Este estimulante, ¿qué es lo que genera? Tiene algunos componentes tales como la nicotina, y lo que me van a desarrollar es el consumo, la adicción. La adicción que además es tóxica, que es la principal responsable de de esta dependencia que puede existir. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poco de los datos que mencionan con respecto al tabaquismo. Se indica que, en promedio, la edad de inicio al consumo del tabaco es a los 13 años. ¿Está bien? Un dato importante, considerar. Si alguno de ustedes tiene un hijo, una hija, un hermano, una hermana, algún familiar de esa edad, de 13 años, considere que es probable que se encuentre justamente en el rango de y la probabilidad de ser consumidor. Tal vez ustedes consuman de vez en cuando, regularmente, este elemento. La pregunta sería, ¿ustedes estarían de acuerdo que sus hijos o algún familiar suyo a esta edad también sea consumidor? Si su respuesta es que sí estarían de acuerdo, su decisión, veamos las consecuencias. Si su respuesta es negativo, también piensen por qué sería negativo para otros y para ustedes no. ¿Qué más dice? Los fumadores pasivos inhalan hasta 3 veces más nicotina y alquitrán, como también unas 5 veces más monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque al ingresar al organismo y luego ser expulsado, ya el organismo ha filtrado, digamos por así decirlo, algunas sustancias químicas. Y al momento de exhalarlo o de expulsarlo, ya se liberan los químicos que no son absorbidos directamente por el organismo. Y esos son absorbidos por todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, los conocidos fumadores pasivos. ¿Saben? ¿Qué más nos dice?
En 10 segundos, la inhalación del humo del tabaco llega a los pulmones, atraviesa la barrera hematoencefálica y de ahí su potencial adictivo, su efección y su poder como reforzador. ¿Saben? Quiere decir que en 10 segundos llegó a los pulmones, llegó al cerebro y ya está. Por eso es que es tan adictivo. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Enfisema y cáncer, dificultad para abandonar el hábito, disfunciones sexuales, acelera la menopausia, asma, bronquitis, cáncer de páncreas, aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial, hipersecreción y úlceras, aborto espontáneo, trastornos de la conducta y concentración escolar o académica. ¿De qué está compuesto un poquito del cigarro? Vayamos a ver un poco de los elementos que contiene, ¿no? Una, un cigarrito. En primera instancia tiene butano. ¿Qué es el butano? El líquido que se utiliza para los encendedores. Los encendedores de, ¿no? de cocina, los encendedores justo para prender este tipo de elementos. Tiene ácido acético, que es el elemento que se utiliza en el vinagre, o es el elemento llamado vinagre. Tiene también cadmio, que es el cadmio, es uno de los elementos químicos que se utilizan para la generación de baterías junto al litio. Tiene metano. ¿Cuál es el metano? El gas metano es el gas de alcantarilla, por así decirlo. El gas metano es lo que se genera por la descomposición, por ejemplo, de las materias fecales. Tiene ácido esteárico, que es lo que se utiliza en la cera de las velas. Tiene arsénico en bajas cantidades, sí, pero que es un veneno. Tiene monóxido de carbono, lo que expulsan este, algunos, bueno, los vehículos en sí que expulsan dióxido de carbono, la expulsión de los mismos. Tiene tolueno, que es un solvente industrial. Tiene nicotina, que es un insecticida. Amoníaco, que es un limpiador de inodoros. Tiene pintura, metanol, que es un combustible para cohetes. Eso es lo que se consume, entre otras cosas más, cuando se fuma un cigarro. Vemos un poco más de las consecuencias en la boca y garganta, en el esófago, en la laringe, en los pulmones, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, en el colon. Vemos, en general, en cada uno de estos puntos se generan incidencias y posibles y potenciales cáncer. Y riesgos para la salud de fumar aumenta el riesgo de más de 10 tipos de cáncer, como lo había mencionado. En la laringe, en el pulmón, en el estómago, en el colon, en la vesícula. Eleva la incidencia de otras enfermedades porque te vuelve más, tienes más probabilidad de enfermarte de otro más. Por ejemplo, el derrame cerebral, el periodontitis, los trastornos cardiovasculares, la neumonía, el EPOC, los problemas de fertilidad. ¿Qué es lo que me va a suceder si yo dejo de consumir tabaco? Me van a formar menos arrugas, va a mejorar la circulación, va a mejorar la capacidad pulmonar, con los años va a reducirse el riesgo de sufrir un cáncer, la piel y el cabello están más oxigenados, mejora el gusto y el olfato, disminuye el riesgo de infarto, la sangre llega mejor a todos los órganos del cuerpo, se fortalece el hueso. Eso es al dejar de consumir, esos son los beneficios que puede traer. Bastante interesante. Ahora vamos a ver un poco lo que son las consecuencias del alcohol. Vamos entonces a proceder. Como habíamos mencionado,
Esta también es una droga legal, ¿no? Y veamos un poco los efectos. Beber puede ocasionar inflamación del páncreas o pancreatitis, e incrementar las posibilidades de sufrir cáncer de boca, esófago, garganta, hígado y mama. Beber hace que el cuerpo trabaje, no pueda ocuparse de otros procesos. El hígado graso, fase inicial de la enfermedad por hígado alcohólico, es la primera que puede acarrear beber más de 45 mililitros a 60 mililitros de alcohol al día. Nuestro organismo no puede almacenar el alcohol, por lo que el hígado se convierte en el encargado de desintoxicar y eliminar el alcohol de la sangre. Imagínense, si ustedes consumen en exceso, no va a permitir una un adecuado este, control o limpieza del mismo organismo. ¿Bien? Los efectos del alcohol sobre el comportamiento. Valores sobre hombre adulto de 75 kilos, para más o menos tener una referencia, ¿no? De cómo impacta el consumo. Entre 1 y 2 copas, sin inhibiciones, está tranquilo, está alegre, dicen, ¿no? Tiene la piel un poco rojiza, el pulso un poco más acelerado, se la nota más alegre. Esto si lo consume en un lapso de unos 20 minutos. Si ya va en la tercera copa, la mente se vuelve lenta, generan los primeros mareos, la menor coordinación. Estamos hablando de un promedio de 25 minutos. Ya al ir a la quinta copa, la visión se vuelve borrosa, habla de manera torpe, no en el léxico adecuado, y la reacción se vuelve lenta. ¿Ven? Ya a partir de la sexta copa, ya es tambaleante, sin equilibrio, visión doble, inhibición. Aquí lo vemos también en el lado derecho, explicado igual. Representaba la cantidad de horas que eliminas el alcohol, para que verlo ahí, de 2 a 4 horas en la primera etapa, 5 horas en la segunda, 9 en la tercera y 15 horas. Si consumes más de 6 copas, necesitan pasar 15 horas para poder eliminar por completo el alcohol de tu organismo. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la figura que se tiene. Daños en el organismo, tenemos en el hígado, produce náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Cuando ya se genera la metabolización. En el estómago, el alcohol aumenta las secreciones de ácidos, irritando el estómago. De paso, hay muchos que cometen el error de, luego de tomar en exceso al día siguiente, prepararse un levantamuerto, ¿cierto? Comerse un ceviche, lo peor que pueda comer, porque te estás generando una potencialidad de ser, de obtener como resultado una gastritis. Siempre es tomar algo ligero, caldos, sopas, abundante agua. En el corazón provoca un aumento en la actividad cardíaca y aceleración del pulso. ¿Saben? Uso principalmente es eso con respecto al consumo del que es el alcohol. Recomendaciones son desarrolladas por Cedro. Quiero hacer notar algo muy importante, es que existen tanto Cedro como es de vida para poder tomar las decisiones adecuadas. Muchas veces creemos que ante cualquier tipo de problema que pueda existir se encuentran solos, pero no es así. Si ustedes cuentan, creen que ustedes o algún familiar suyo
se encuentra vinculado o afectado por uno de estos vicios, es importante que este tipo de comunicación sea replicada. Recuerden, en el Perú existen muchos programas que buscan ayudar a combatirlos. Un lugar de escucha en Cedro, al número que está en pantalla, 944-441-398. Le pueden llamar, escribir por WhatsApp. Si conocen o eres de los que tienen problemas con el alcohol, las drogas, la ludopatía, o si necesitas consejería mental, hazlo. Te recomendamos eso. Busques ayuda profesional que te oriente y que te dé esas pautas necesarias para poder evitar verte involucrado en alguna de estas incidencias. Recuerda que los efectos más graves son cánceres que van a terminar, es el término de la vida. Recuerda también que no solamente sufres tú como persona por consumir, sino también todos los sectores. Tienes también el programa Habla Franco, que es el número 1815, de una línea directa a través de cualquier número celular, cualquier celular, ¿no? Para poder también tener la información adecuada. ¿Está bien? Sean conscientes. El alcohol, las drogas, cualquier otro vicio en sí puede generar un alto impacto y puede perjudicarnos a nosotros como personas y familiares. No se vean involucrados en algún tipo de consumo de estas estupefacientes y si lo son, sean consumidores sociales de las drogas legales. ¿Qué es un consumidor social? Es aquel que lo hace de manera no frecuente, muy esporádica y no como un consumo constante o diario. Es nuestra recomendación y muchísimas gracias por su atención. Somos HK Asesores. En agradecimiento a Tradi.